Vamos a ver el siguiente video de Clarín donde analizan el avance del fenómeno de Javier Milei. Hoy vamos a hablar sobre qué significa o qué puede significar el voto Milei. Uno se pregunta a esta altura si lo de Javier Milei como candidato puede considerarse un fenómeno. Es prematuro calificarlo de esa manera, teniendo en cuenta los meses que faltan aún para la elección. Pero sí es cierto que ya a priori ha producido un cambio en lo que ha sido el diseño de la escena electoral de la Argentina de las últimas elecciones. ¿Cuál fue ese diseño? Dominada generalmente por las dos coaliciones, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, más allá de que variaron sus nombres, y siempre con la presencia de lo que puede llamar uno el foco de la izquierda. Bueno, hoy, ¿qué vemos a priori de la elección? Se mantienen las dos coaliciones, está el foco de la izquierda, pero está la presencia de un sector o un factor o un núcleo nuevo encarnado por Javier Milei, calificado claramente, de acuerdo a lo que él suele pronunciar en sus discursos, como de derecha. Es decir, hoy aparentemente tenemos tres fuerzas, después se verá de qué dimensión, de qué volumen, y el foco de la izquierda. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y Milei en detrimento de quién? La lógica y lo que indican todos los consultores de opinión pública es, bueno, que hay una porción de votantes de Juntos por el Cambio que podrían migrar al diputado libertario. Pero tampoco es tan lineal, porque de acuerdo a los estudios de grupos sociales, también existen sectores de clases medias bajas y bajas que adhieren al diputado libertario y que difícilmente se inclinaran por Juntos por el Cambio. Y uno se pregunta, ¿qué ventajas tiene Milei respecto del resto? ¿Por qué prende de esta manera? Bueno, tiene varias ventajas. Lo primero que tiene es que no tiene historia o no tiene pasado, muy importante en política. Segundo, que la inexistencia de ese pasado a él no lo obliga a discutir con alguien determinado o no lo obliga a discutir con nadie. Él tiene su propio discurso autónomo de sus adversarios. Y el tercer elemento que tiene el diputado libertario es que, como no tiene pasado, tampoco tiene que rendir cuentas, cosa que es en general muy difícil para cualquier dirigente que está en la pelea presidencial. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, claramente la desventaja de alguien que no tiene ninguna experiencia, ningún antecedente en lo que es la administración pública y que tampoco tiene un sistema, no solo para enfrentar una campaña electoral y una elección que es muy compleja de por sí, sobre todo en la Argentina, sino además también, en el hipotético caso que fuera electo, para la gestión en el Estado y en el gobierno. Y hay otro aspecto que uno intenta desmenuzar y es cuál sería la raíz o el vínculo real del potencial votante de Milei con los postulados de Milei. Y por eso iba a reparar en un trabajo que es una aproximación, por supuesto, de la consultora 3.0 de Sheila Bilker, haciendo hincapié en tres cosas. Recordemos, Milei tiene un discurso muy afincado en la reducción o la desaparición del Estado y el mercado como eje regulador de la actividad económica. Veamos qué dice este estudio, donde se pregunta a ciudadanos que votan por Juntos por el Cambio, por el Frente de Todos y también por Javier Milei. Por ejemplo, intervención del Estado en la economía. De hecho, los del Frente de Todos, el 83% aprueba la intervención del Estado en la economía. El 42% de Juntos por el Cambio también. Los libertarios, el 45% menciona la necesidad de la intervención del Estado en la economía. Segundo dato, protección del Estado a la actividad industrial. El Frente de Todos lo aprueba en un 87%, los votantes. Juntos por el Cambio en un 57%. Los libertarios un 32%. Es decir,
No hay gente que diga no, no, no. Hay un 32% que dice sí, el Estado debe intervenir en la regulación de la actividad económica. Y finalmente, en el tema educativo, la gratuidad universitaria. En el Frente de Todos el 76% lo aprueba, en Juntos por el Cambio el 49% lo aprueba, y en Libertarios, ahí sí es un poco más bajo, el 27% lo aprueba. Es decir, cuando uno compara lo que es el pensamiento de los potenciales votantes de Milei y el pensamiento que Milei expresa públicamente, hay un hilo conductor, pero no hay una coherencia absoluta. Y esto es un dato para tener en cuenta porque lo que se desprende del voto de Milei es sobre todo el símbolo que representa el diputado como rechazo a la clase política tradicional de la Argentina, la clase política que ha estado vigente estos 40 años de democracia. El riesgo de esa valoración es si ese desprecio o ese rechazo a la clase política no se transforma con el tiempo en un rechazo a la democracia. Y el riesgo no es solamente esa desvaloración de la democracia, sino también el papel que pueda jugar Javier Milei en ese caso. Y otra vez con la cuestión de que Milei representa un peligro para la democracia. No es así, muchachos. Milei propone liberalismo. No sé, porque, a ver, si tuviesen alguna declaración polémica de Milei hablando, no, estoy en contra de la democracia, qué sé yo, estoy en contra de hay que instaurarnos con un golpe, les diría, bueno, qué sé yo, tienen razón. Pero Milei nunca ha hablado en esos términos. Están hablando de estas cuestiones, no la ultra, mega derecha, el populismo, Milei, la dictadura. Quieren asociar conceptos que no tienen nada que ver Milei con eso. Realmente no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí remarcamos acá es que Milei se ha convertido en un fenómeno que no para de crecer, que en las encuestas mide cada vez más, que tiene a todos los políticos preocupados y que va a ser un factor clave en las elecciones. Por más que no pase el balotaje, va a ser clave después el balotaje que haga Milei, que va a decir Milei. Pero cada vez tiene más chances de estar en la batalla final, en el balotaje, tanto con Juntos por el Cambio como contra el kirchnerismo. Ojo, ojo por si el candidato es Larreta, por ahí las sorpresas se la terminan llevando los amarillos. Si te gustan estos videos, te invito a compartirlos, a darle me gusta y a suscribirte al canal, que estamos llegando a cada vez más gente. La verdad que me ayuda muchísimo con todo esto porque hay que seguir dando la batalla cultural desde aquí, de YouTube, desde las redes sociales. Y no te puedes perder, por supuesto, todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, desde las 22 horas, todos los programas de Breakpoint en vivo.